La segunda transformada que calculamos es la transformada de la exponencial, ¿no? Donde exponencial de kt, donde k es un número complejo, ¿no? Y dijimos que esta transformada 1 sobre s menos k. Y esta es la función que decimos que depende de s. Esto lo puedo escribir así también, una función, esto es una función mayúscula, ¿no? F que depende de la variable compleja de s, ¿no? A medida que yo cambie s, pues voy teniendo valores aquí. Obtuvimos que se transforma la plaza de la función e a la kt, y la condición que se pide ahí es que la parte real de s sea mayor a la parte real de k. Entonces, prácticamente estas condiciones que están aquí están definiendo el dominio de la función f mayúscula s. Bien. Por ejemplo, aquí esta función c sobre s nos dicen que la parte real de s tiene que ser positiva. Entonces nos está diciendo pues que si a esta función le llamamos a c sobre s, lo llamamos f mayúscula de s, nos están diciendo que el dominio de la función son los números complejos que su parte real es positiva. Entonces veamos en el plano complejo cuáles son esos. Nos están diciendo que esa función va a tener como dominio el primero y el cuarto cuadrante. Bien, aquí. El primero y el cuarto. Bien, porque todo número complejo que esté por aquí, su parte real pues va a ser la proyección acá en el eje real y va a ser positivo. Entonces, en ese caso, esa función tiene como dominio todo esto. No puedo escoger ningún número complejo acá en el lado izquierdo. Bien. Y en esta otra condición nos dicen que la parte real de S tiene que ser mayor a la parte real de K. Entonces, en ese caso, si la parte real de K está por aquí, entonces el dominio sería desde aquí hacia la derecha. Bien. De aquí hacia acá. En el otro caso. Entonces pueden notar eso. Entonces, son las dos transformadas que hemos obtenido. Bien, estos resultados sí deben guardarlos. Listo. Estos dos. Bueno, entonces ahorita sigamos hablando de la transformada de Laplace. Nuestra idea es calcular la transformada de Laplace de otras funciones. Entonces, para eso tengamos en cuenta estas dos propiedades, esta propiedad que satisface la transformada, que es la que viene a continuación. En estas notas, todo lo que he hecho en la pizarra está aquí, considero yo bien explicado, ¿no? Ustedes son los que deciden si está bien explicado o no. Entonces tenemos aquí las propiedades básicas, evidentes, de la transformada de Laplace. Bien. Entonces dice así, consideremos dos funciones, f y g, para las cuales existe la transformada. Bien, hay que hacer esa salvedad, porque noten que nosotros estamos haciendo una integral de 0 a infinito. Esta integral puede no converger, así como en el caso de cuando tenemos una serie, la serie puede que no converja. Aquí ocurre lo mismo con estas integrales. Pero la hipótesis dice, si esa serie converge para estas funciones, es decir, las dos funciones tienen transformada Laplace, entonces multiplicar la función f por una constante, esa función también va a tener transformada, y sumar dos funciones que tienen transformada, si yo sumo f y g, ese también va a tener transformada la suma. Bien. Y de hecho, esa transformada se puede calcular basada en las transformadas individuales. Es decir, satisfacen estas propiedades de linealidad. Bien. La transformada de Laplace de una constante por f es igual a la constante por la transformada de f. Entonces, ustedes piensan en el operador transformada como una integral, ¿no? Cuando uno está integrando una función, la constante sale de la integral, ¿no? Y yo tengo la integral de la suma, así. Eso es lo mismo que la suma de las integrales, ¿no?
Entonces la transformada tiene exactamente esas propiedades. De hecho, esas propiedades las tiene porque las hereda de la integral, ya que la transformada está definida por medio de una integral así. Mira. Por ejemplo, la transformada de c por f es por definición la integral de 0 a infinito de c por f por exponencial de menos st. Entonces, claramente, esta constante aquí puede salir de la integral. Bien. Y me queda la integral de 0 a infinito de f exponencial de menos st. Y esto que está sombreado aquí es exactamente la definición de la transformada de f. Bien. Lo mismo para la suma. La transformada Laplace de la suma es por definición esta suma aquí. Es decir, la integral de 0 a infinito de f más g. Todo eso por exponencial de menos st. Y yo distribuyo el exponencial en la suma. Queda así. Si luego uso la propiedad de linealidad de la integral, me quedan dos integrales así. Y cada una de esas integrales es por definición la transformada Laplace de f, esta primera, y la segunda la transformada Laplace de g. Bien. Entonces tenemos esa buena propiedad de la transformada, linealidad. Y esa linealidad, junto con el resultado 2 que ya obtuvimos en la tabla, que está en la pizarra, podemos calcular, por ejemplo, la transformada de funciones un poco más interesantes, como la función seno y coseno. Entonces veamos cómo serían esos casos. Entonces volvamos acá. Bien. Entonces, nosotros queremos usar esta fórmula 2 para calcular, por ejemplo, la transformada de Laplace de la función coseno. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues debemos escribir la función coseno como una combinación lineal de exponenciales y usar esta propiedad aquí, usar la linealidad y esta transformada que ya conocemos. Veamos cómo. Consideremos la función coseno, pero esta es la función coseno habitual, ¿no? La función de variable real. Digamos que está multiplicada aquí por una t, ¿bien? Donde a es un número real. Entonces nosotros alguna vez cuando estudiamos funciones de variable compleja, vimos que, permítanme hacerlo con una x primero, para que ustedes recuerden la fórmula. Nosotros dijimos que coseno de x, donde x es un número real, es lo mismo que exponencial de y por x más exponencial de menos y por x sobre 2. Bien. Nosotros tuvimos esa identidad. Entonces la función coseno de variable real se puede escribir como esta combinación lineal de funciones de exponenciales. Bien. Que lo puedo reescribir de hecho así, como un medio multiplicado por eso. Así. Bien. Entonces, si yo coloco en lugar de x, coloco a por t, entonces simplemente donde está x, coloco a por t en todo lado. Entonces me queda que coseno de a a t, donde a es un número real, t es un número real también, es igual a la i, un medio de a la i a t, menos a la i a t. Bien, obtenemos eso. Y eso es muy bueno, porque entonces, si yo aplico la transformada a los dos lados en esa igualdad, ¿qué me queda? Entonces, digamos que yo aquí, bueno, voy a escribir esto un poquito más hacia atrás, para que me dé espacio para escribir la transformada. Coseno de a t. Entonces, esas dos funciones son iguales. Ahorita sí apliquemos transformada a los dos lados. Aquí, transformada de a coseno de t tiene que ser igual a la transformada, lo que está aquí. Digamos, coloquemos unas llaves aquí.
Bien. Tenemos eso. Ahora, por la propia linealidad, un medio puede salir de la transformada, bien, como una constante. Entonces me quedaría un medio, bien, transformada a Laplace de esta suma de esas dos funciones. Entonces puedo usar la linealidad y a la final concluir que esa transformada es igual a un medio que sale por la transformada de Laplace de la primera exponencial que aparece ahí, exponencial de I a por T, más la transformada de Laplace de exponencial de menos I a por T. ¿Quedó claro eso? Apliqué linealidad del operador transformado. Queda algo así. Bien. Y esto ya es muy bueno porque nos resolvió el problema. ¿Listo? Porque miren, aquí tengo la transformada de exponenciales y ya esas las conocemos. Bien. Por ejemplo, a ver, borramos aquí esta primera línea. Por ejemplo, esta primera transformada aquí, la transformada de exponencial de, vamos acá, exponencial de I a por T. ¿Cuánto va a estar transformada? Entonces, fíjense, ¿quién sería el K? Tenemos que detectar quién es el K para poder aplicar la fórmula 2. Entonces, en este caso aquí tenemos, K es el que acompaña, perdón, K es el número complejo que acompaña al T. Entonces, en este caso el K sería este I por A, ¿cierto? Ese sería K. Por lo tanto, esa transformada va a dar 1 sobre S menos el K, es decir, menos I por A. Bien. Y esta transformada es cierta si la parte real de S es mayor a la parte real de K. Bien. ¿Cuál es la parte real de nuestro K aquí? En este caso, I por A. Como A es un número real, I por A es un número complejo puro. Es decir, no tiene parte real. Por lo tanto, la parte real de K podemos decir que es 0. Entonces, esta igualdad equivale, sí, la parte real de S es mayor a la parte real de K, pero esa parte real es 0. Si la parte real de S es mayor que 0. Bien. Ahora, la otra transformada, la transformada exponencial de menos IA por T, lo mismo. Usando la fórmula 2. Sí, estoy usando esto. Aquí. Bien. ¿Cuál es la transformada de Laplace de menos IA por T? Menos I A por T. ¿Cuál sería la transformada? ¿Quién sabe cómo se calcula esto? De una constante, profe. Sí. No es C sobre menos S. Pero entonces en este caso vamos a usar esta fórmula, ¿no? Ah, ok. Entonces en este caso la constante es menos I por A, la Ok. constante. Según la Ah, fórmula 2, está transformada 1 sobre S menos la constante, ¿no? Pero en este caso, como la constante es menos I A por A, ya tiene un menos. Con este otro menos que viene de la fórmula, queda más. Entonces quedaría 1 sobre S más I por A. Bien. Y esta fórmula es válida si también la parte real de S mayor que 0. ¿Por qué? Porque K en este caso es I por A, es un número complejo puro, su parte real es 0. Entonces esta condición que está aquí se transforma en que la parte real de S sea mayor que 0. Entonces ya calculamos la transformada de Laplace de esos dos términos, de estas dos
exponenciales. Entonces debo sumarlas y multiplicarlas por un medio, y eso me da la transformada de Laplace de la función coseno de A por T. Una función un poco más interesante ya. Entonces podemos hacer lo siguiente. Profe, ¿no hay manera por artificios matemáticos quitar esa indeterminación? ¿O es que eso es por regla? ¿Cuál indeterminación? De que ¿Dónde? siempre la restricción de que ese sea mayor que cero, porque si es cero, pues se determina, ¿cierto? Ah, bueno, esta condición no se puede quitar porque no es un problema de indeterminación aquí, exactamente, sino que cuando nosotros calculamos la transformada de Laplace, la primera sección, la transformada de Laplace de una constante, ¿qué le demuestro acá? Vamos a devolverme un momentito. Cuando calculo este primer ejemplo, mira, aquí, la respuesta a esa condición está en el primer ejemplo. Cuando calculé la transformada de Laplace de una constante, se hicieron varias cuentas aquí, se calculó un límite, ¿no? Sí. Y resulta que para que este límite de aquí diera cero, era necesario que la parte real de S, que es sigma, que es este número que aparece aquí, sigma, fuese positivo, para que ese límite diera cero. Y de ese modo poder decir que esa integral de cero a infinito, esta integral que estábamos haciendo aquí, converge. Era para concluir eso, que esa integral converge a C sobre S. Entonces viene de allá esa condición. Y entonces la fórmula 2 de la tabla se obtuvo usando este resultado. Entonces esa condición empezó a imponerse en otros casos y la hemos llevado así todo el tiempo. Bien. Entonces, Bien. no es exactamente por una indeterminación aquí, es para que converja esta integral que le mostré antes. Bien. De todos modos, vean, cuando usted revise este ejemplo, si quieren las notas más adelante, en el primer momento donde aparece la condición, es ahí. Aquí dice, note que si esto ocurre, entonces este límite da cero. Y ahí es que sale esa condición. Es algo necesario. Sí, es necesaria. Porque fíjese, si por ejemplo, si este sigma, por ejemplo, fuese cero, entonces este límite aquí me quedaría exponencial de cero, que es 1. Entonces esto daría 1, ¿cierto? Eso daría 1. Y este límite de aquí no existe porque esas funciones seno y coseno empiezan a oscilar. Entonces no podríamos decir que la transformada de Laplace de esa función existe. Si sigma es 1, es 0, perdón. Y si es negativo, si sigma es negativo, este límite aquí sería para infinito. Porque si sigma es negativo, con este menos quedaría positivo. Y sigma por t sería positivo. Cuando t se hace grande, sigma por t se va a infinito. Y exponencial también sería infinito. Entonces no existiría la transformada de Laplace tampoco. Entonces esta condición es importante así como está. Tiene que ser positivo. Bien. Bueno. Todo el mundo está claro con esas condiciones de la parte real de S y todo eso. ¿Está quedando claro? De todos modos, por eso hice las notas, ¿bien? Para que ustedes lean con más calma, si quieren o vean el video de la clase luego. El hecho es que concluimos estos dos resultados. Y por lo tanto, la transformada de Laplace de la función coseno, una función un poco ya más interesante de A por T, coseno de A por T, esta transformada va a dar un medio, ¿no? Este es un medio que tengo aquí. Es un medio. Abro corchetes por la transformada de estas exponenciales, estas dos exponenciales, que ya las tenemos aquí. La primera da 1
sobre S menos I por A. Sobre S menos I por A. Y la segunda da 1 sobre S más I por A. Bien. Entonces yo puedo ahorita sumar estas dos fracciones, multiplicando aquí en cruz, ¿no? Así, 1 por S más I por A, más 1 por S menos 1 por S menos I por A, sobre estos dos, la forma típica de sumar fracción. Si sumo las dos fracciones ahí, ustedes van a concordar conmigo que eso da ¿cuánto? Tengo un punto acá, ahora este. Entonces eso va a dar 2S arriba. Y cuando multiplique S menos I por A por S más I por A, es como tener una diferencia de cuadrados, ¿no? Eso me va a quedar S al cuadrado menos I por A al cuadrado. ¿Sí? Solo que hace suma de dos fracciones, todo es multiplicado por un medio. Ahora, I por A al cuadrado, ¿qué me da? I al cuadrado da menos 1. Con este menos me queda un más. Entonces, ese I por A al cuadrado transforma entonces en es el cuadrado más al cuadrado. Bien. Y este un medio que está aquí se cancela con este 2. Bien. Por lo tanto, llegamos a este resultado. Este es el que debe guardar. La transforma de Laplace de coseno de A por T es igual a S sobre S cuadrado más A cuadrado. Bien. Entonces tenemos una tercera fórmula de transformadas. Es bueno que ustedes sepan de dónde surge por lo menos una idea de cómo estoy obteniendo estas transformadas, pero no es necesario pues que sigan todos los detalles o que se los aprendan, no. Yo sé que no está complicado. Bien, entonces aquí está. Esta es la tercera. Y aquí claramente tenemos estas dos condiciones, que son la misma. Entonces esto es verdad, sí. La parte real de S es mayor que 0. A pesar de que aquí no existe ningún problema de determinación. S puede ser 0. Puede ser el número complejo 0. Si lo vemos en términos de que ocurre alguna indeterminación. Pero no tiene que ver con eso, ¿no? Ya les mostré que esta condición aparece cuando calculamos la transformada de Laplace de una constante. Entonces, esa es la tercera fórmula que deben recordar. Bien. Ahora, de forma totalmente análoga, se puede calcular la transformada de Laplace de seno de A por T. Bien. Se lo voy a dejar como un ejercicio. O si quieren, bueno, es prácticamente la misma cosa. Porque recuerden que, pensemos ahorita en seno de A por T. Recuerden que seno de A por T se puede escribir como una combinación de exponenciales también. Seno de A por T es igual a un medio puedo escribirlo así, un medio, ahora corchete, exponencial de I A por T, sino que aquí ya es una resta. Antes era con coseno es una suma, aquí es una resta. Menos exponencial de menos I A por T. Sí, una resta sobre 2i. Ah, no, entonces como ya me estaba adelantando, es sobre 2i, ¿cierto? Entonces,
Este es el que sale aquí. Eso es seno de A por T. Entonces yo puedo nuevamente calcular la transformada de Laplace a los dos lados. Aquí. Estuvimos que la transformada de Laplace de este otro término. Bien. Y a la final, ¿qué me va a quedar? Tengo que calcular la transformada. Este 1 medio sale la transformada. Y a la final me va a quedar algo así. 1 sobre 2i. Ahorro corchete aquí. Multiplicado por, bueno, la transformada de Laplace de exponencial de IA por t. Y mire que la tenemos aquí ya. Entonces va a dar 1 sobre S menos I por A. Menos la transformada de Laplace de exponencial de menos IA por t también ya la tenemos aquí adelantada. Miren. Va a dar 1 sobre S más I por A. ¿Listo? Y cierro aquí. Ahora, ¿cuánto da esta resta? Esta resta, bueno, aquí me queda el 1 sobre 2, sí, primero. Nuevamente, si multiplico en cruz, ustedes van a concordar conmigo seguramente que esa resta va a dar 2, eso es álgebra, ¿no? Se restar una fracción, entonces sería 2 veces I por A o A por I sobre S cuadrado más A cuadrado. Eso da esa resta. 2i por A. Y entonces, ¿qué ocurre aquí? Que este 2i que tenemos aquí en esta fracción se cancela con este 2i. Y tenemos la cuarta fórmula aquí. Profe, ahí no da menos por la resta. Sí, pero ya lo apliqué el menos. Porque, miren, me haría, por ejemplo, si quiere, la hacemos aquí la cuenta. Borramos esta parte. Ya ocurrió la resta. Por eso quedó el 2 veces I por A. Entonces estamos restando 1 sobre S menos I por A. 1 sobre S más I por A. Entonces, ¿cuánto da esto? Entonces tengo que multiplicar 1 por este término más menos 1 por este. Entonces, 1 por el primer término me daría S más I por A. Entonces, aquí es donde dice usted la resta, ¿no? Menos, Sí, menos S menos dos I. paréntesis, S menos I por A por 1. Entonces quedaría S menos I por A. Mm, Sobre la multiplicación de estos dos, ¿no? mm, La multiplicación ya vamos a computar una diferencia de cuadrados y queda S cuadrado más A cuadrado. sí. Y si usted distribuye este menos, le cambia el signo al S. Entonces, esto es lo mismo que tener, por Sí, ejemplo, multiplica los signos. menos S más I por A. Queda así. Sí, Entonces, miren que las S se cancelan. Y queda entonces, I por A más I por A, que es 2 veces I. dos veces I. Ujú, Entonces, este es 2 veces I por A que escribí aquí, mm, que cancela con este 2I y acá. Bien. sí, Por lo tanto, concluimos que la transformada de Laplace de seno de A por T. Recuerden que no está pidiendo que ustedes recuerden todos estos detalles técnicos, ¿no? Por eso estamos construyendo la tabla. Es igual a sobre S al cuadrado más al cuadrado. Bien.
si la parte real de S es mayor que 0. Entonces tenemos, ya nuestra tabla va creciendo, ¿cierto? Ya tenemos 4 formulitas. Ya está un poco decente la tabla. Entonces aquí tenemos esta otra transformada. Bien. Recuerden, esto parece extraño, pero nosotros estamos calculando estas transformadas porque luego vamos a estudiar la transformada de Laplace inversa. Entonces necesitamos conocer estos resultados. Y a la final vamos a resolver ecuaciones diferenciales usando la transformada de Laplace. Esta transformada y la inversa, las dos. Porque ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? A ver, nosotros vamos a tomar una ecuación diferencial de tercer orden, de segundo orden, como la siguiente. Permítanme, yo escribo aquí en estos 6 minutos antes de continuar. Nosotros hemos tenido mala suerte porque nos ha tocado nos van a tocar varios festivos, ¿no? No sé si el lunes que viene es festivo, ¿cierto? El 2 de Sí, noviembre. profe. Ujú, es festivo. ¿Ustedes pueden ver clases el lunes festivo o se van a viajar? O si no pueden el lunes festivo, de pronto el viernes unas 2 horitas, ¿no? Profe, por Porque mi si, parte yo el lunes podría. El viernes lo tengo casi todo el día ocupado. Sí, profe, yo igual, el viernes casi todo el día ocupado. El lunes sería mejor por mi lado, ¿no? No sé qué digan los Sí, compañeros. sí, de acuerdo con el compañero. Y el viernes también. Full. si usted les parece bien, por ejemplo, el lunes, aunque sea hacer de 7 a 9 por lo menos, ¿sí? Señor, Porque entonces se viene otro festivo que es del 16 de noviembre y eso se va acumulando, todo ese tiempo nos va atrasando mucho el curso. Entonces, en principio, para que hagamos clase el lunes, bien, de 7 a 9 por lo menos. Listo, hágale, profe, no hay problema. Listo, profe. Hay que estar corriendo porque si no me toca a mí colocar la velocidad. Y correr, para mí correr no es problema porque es simplemente no hacer un montón de detalles. Pero entonces, sí, yo creo que afecta a los estudiantes. Entonces, para no correr el resto del semestre, especialmente una semana antes del examen, para no estar corriendo esa semana, sería bueno ver esas 2 horas el lunes. Bueno, ¿Cuándo son la inicio de los segundos parciales, profe? los segundos parciales son en la semana del 9 al 16 de septiembre. Perdón, de noviembre. Es decir, a ver, o sea que tenemos esta semana prácticamente y Sí, la siguiente. nos quedan como 3 clases antes de la semana de parciales. Bien. 3 clases. Entonces, en esas 3 clases tenemos que aprender a resolver ecuaciones diferenciales, por lo menos, usando transformada de Laplace. ¿Qué es una ecuación diferencial de tercer orden, por ejemplo? Una ecuación así. Supongamos que tenemos una función x, digamos que depende del tiempo de t, que modela algún sistema dinámico y tenemos una ecuación así. La tercera derivada de la función más una constante por la segunda derivada más otra constante por acá por la primera derivada más un d por aquí, que es un a, b y d, o c, digamos, son constantes, es igual a 0. Bien, tenemos una ecuación diferencial de tercer orden así. Claramente esta ecuación no la podemos resolver con las técnicas habituales. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a trasladar este problema vamos a hacer algún truco aquí para pasar este problema, esta ecuación diferencial acá al mundo de las transformadas. Bien. Entonces, convertimos esto como en una función. Le calculamos la transformada de Laplace a eso y luego lo regresamos. O sea, es un proceso como
de la siguiente forma. Aquí tenemos variable compleja, resultados. Aquí tenemos ecuaciones diferenciales, ¿cierto? El mundo de las ecuaciones diferenciales. Nosotros, ¿qué vamos a hacer con una ecuación diferencial? La vamos a traer para acá. Aquí, en este mundo de variable compleja, aquí en nuestro mundo, resolvemos un problema. Claro, cuando la pasamos hacia acá, hacia variable compleja, se expresa de otra forma, ¿no? Tendremos que resolver alguna cosa. Lo resolvemos aquí y cuando lo resolvamos lo volvemos a pasar para acá. Y acá entonces ya tenemos la solución. Eso es lo que vamos a hacer. Traemos un problema de un mundo, lo resolvemos acá donde nosotros tenemos las herramientas y luego lo regresamos allá. Les decimos, miren, esto es lo que resolvimos. ¿Les sirve o no les sirve? Y listo. Entonces, este proceso de pasarlo de un mundo a otro es la que nos va a ayudar en ese proceso la transformada de Laplace y la inversa. Estas dos. Bien. Más adelante veremos de qué forma. Por el momento sigamos construyendo nuestra buena tabla de transformadas. Entonces tenemos 4 fórmulas ya. Entonces nos gustaría ahorita calcular la transformada, por ejemplo, de polinomios, ¿no? Un polinomio que es una función p de t, polinomio, que son potencias de t. Es decir, por ejemplo, 1 más t a la 2 más 3t al cubo, cosas así. Entonces necesitamos calcular la transformada de Laplace, por ejemplo, de funciones de la forma t a la n. Si yo sé la transformada de esta, por linealidad, voy a saber la transformada de este polinomio. Bien, entonces eso es lo que vamos a ver a continuación. Esta es la última transformada que vamos a calcular hoy. Y seguro ver algunos ejemplos. En una clase bastante teórica, pero las demás van a ser más tranquilas. Entonces, en 5 minutos les envío el otro link. Listo, que acabó el tiempo de esta sección.